Bueno, señores, y como habíamos anunciado, ya está con nosotros Elías Matos, quien es diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, dirigente del Partido Revolucionario Moderno y, por supuesto, uno de los diputados legisladores jóvenes de la Cámara de Diputados. Bienvenida, Elías. Gracias. Aquí estamos, Juan. También agradecido de la invitación y vamos a acompañarte en esta orientación de esta semana. Bueno, Elías, vemos que eras presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, una de las leyes que fue recientemente aprobada. ¿Cuál es el beneficio que se tendría con un proyecto de esta naturaleza o con una ley de esta naturaleza? Sobre todo cuando en el país se está hablando de que si se está construyendo de forma no organizada, que si se toma en cuenta la planificación y demás. Háblanos un poquito de eso, Elías. Importante. Te cuento que este proyecto de ley que ya está promulgada por el Ejecutivo, a nosotros nos tocó desde que llegamos como diputados en este periodo trabajar en este proyecto. Primero en una bicameral, que estábamos entonces senadores y diputados, y también en una comisión especial desde la Cámara de Diputados que me tocó presidir, junto a otros miembros buenos diputados. Te puedo decir que esto es ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamiento humano del país. Aquí estamos hablando de la clasificación del suelo. ¿Cuál es el suelo de vocación agrícola? ¿Cuál es el suelo que tiene la capacidad para soportar una estructura? ¿Dónde podemos hablar de que se puede construir un aeropuerto? ¿Dónde se puede hacer un hospital? ¿Dónde se puede entonces asimismo una escuela? ¿Cuál es el suelo que tiene esa vocación turística? Como estamos hablando en este momento de la inversión en Pedernales, pero con planificación. Esto establece plazos. Por ejemplo, este proyecto de ley establece plazos para el reglamento. El órgano rector es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y cada municipio del país tiene que tener un plan de ordenamiento territorial y cada distrito municipal. Porque solamente en la actualidad, a esta altura de juego, en esta fecha, solo 2 municipios tienen un plan de ordenamiento territorial. 2 municipios sí. de los más de 50 y tantos que creo que bueno, son. 158 municipios y unos 235 distritos municipales. Solo el Distrito Nacional y Santiago tienen un plan de ordenamiento territorial. O sea que se hacía necesario contar con esa ley que se acaba de aprobar. Era fundamental. Así es, fundamental. Porque esto establece plazos, por ejemplo, las divisiones territoriales. Hay muchos distritos y municipios que mantienen discusión por territorio, que esto pertenece a San Luis, no, que esto pertenece a San Isidro, entonces que esto pertenece y siempre, entonces aquí se establece y se le da un límite, una fecha para que el Instituto José Joaquín Morel Hungría establezca cuáles son los límites del Distrito Nacional, del municipio de Barahona, de la provincia tal, y todo establece plazo porque ya es de aquí en adelante, y el reglamento de aplicación. Pero ¿dónde se puede una estructura como esta, por ejemplo, si el suelo está en capacidad de soportar esta infraestructura? Y esta ley habla de todo eso. La protección sobre todo de las áreas verdes y una serie de cosas, porque es orientada a cuidar el medio ambiente. Vi que también hablabas, Elías, sobre la parte de vamos a decir de alguna manera, los asentamientos de tierra, pero también cuando una gente quizás por razones económicas, claro, porque sabemos que la realidad de muchos ciudadanos dominicanos es que no tienen quizás las tierras o los recursos necesarios para construir una casa, y vemos que, bueno, se asientan o se construyen unas pequeñas casas que después por asunto hay mucho conflicto, ha habido hasta personas muertas por problemas incluso legales, de que si una propiedad es del Estado, de que si no era había un tercero como propietario. ¿Eso también se tocó o se toma en cuenta? Todo eso está estipulado en esta ley. Y la parte de reasentamiento, como dice, hay gente que construyeron su casita en una zona vulnerable, en un río que cuando nosotros por estar en la ruta de los fenómenos atmosféricos, cada vez que tenemos un fenómeno en la isla, entonces hay que sacar a esa gente corriendo. Entonces ahí entra la parte de reasentamiento, que es reubicar a esas personas y entonces poder permitir que esa área que no corresponde para vivienda, pues entonces sea para
para la orilla del río en este caso, y en otros lugares también arroyos y cañadas. Tomando en cuenta, Elías, sobre todo que en estos días recientes pasaron varios temblores de tierra, Sí. y que obviamente quienes viven en zonas vulnerables, supongo que el susto quizás fue mayor que el que vive en una zona más segura. Está en movimiento la tierra todos los días, dadas a esas fallas que tenemos en algunos lugares específicos, sobre todo en esa zona de Haití. Ya tenemos el histórico, nos indica de cómo se viene dando esos movimientos, y entonces ahí entra este ministerio, que es el órgano rector, para que con los técnicos entonces se puedan llevar a cabo los estudios de los lugares en los que no se puede construir vivienda, porque está expuesta a que, dada cualquier movimiento de tierra, entonces viene ese derrumbe y eso. Sabemos, Elías, que también eres vicepresidente de Asuntos Municipales, y que si de algún punto de vista esto tiene guarda relación con lo que es la ley de ordenamiento territorial, los alcaldes están claros del compromiso que tienen de tener el conocimiento, de socializar ante los municipios, sobre todo de la parte de dónde deben construir o no. Ustedes que también forman parte de esta parte. Por eso es que en esta ley entonces se le establece un tiempo a los ayuntamientos para que tengan también su plan de ordenamiento territorial. Y en ese plan, que obviamente va orientado en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, allí es donde se va a establecer eso mismo que tú dices, donde se puede hacer una construcción de un edificio, pero ¿cuál es el suelo que es de vocación agrícola? ¿O cuál es el suelo que es un área verde, un área protegida? ¿O cuál es entonces ese suelo en el que no se puede construir vivienda por ser una zona vulnerable? Y eso realmente los municipios están encantados con eso, y también los distritos municipales. Bueno, Elías, sabemos que ya esta legislatura concluyó prácticamente, aunque sabemos que vienen ya los actos del 27 de febrero y demás. Se recesó ya creo que hasta el pasado. Hasta el 27, y vimos que hay importantes proyectos que se discuten. Se discutió también lo que tiene que ver con la ley de régimen electoral, se ha discutido la ley del Código Penal o un nuevo Código Penal. Entonces, ¿cómo ha quedado todo esto ya en lo que es la Cámara de Diputados? Se avanzó mucho. Por esta extensión de esta legislatura especial que solicitó el Ejecutivo, se avanzó, como bien aclaras, que fue hasta el día 15 y ya cerró. Y entonces, en esos temas que son muy puntuales y muy necesarios, la ley de régimen electoral, imaginemos que estamos en una fecha en el que en el próximo febrero entonces hay elecciones. Estamos a un año de elecciones para el área municipal, para las elecciones de los gobiernos locales. Y entonces, por eso, la Junta Central Electoral, con esta ley de régimen electoral y esas solicitudes que ellos necesitaban para poder montar en un año preelectoral esas elecciones de los próximos, también las internas de los partidos, que se establecen ahora que se harían entonces en este mismo año. Y por eso era tan importante y necesario esa extensión de la legislatura especial para entonces poder conocer y sancionar esa ley que ya es ley. Y entonces, con el caso del Código Penal, ya fue aprobado en el Senado, ahora toca ir a partir del 27 de febrero a la Cámara de Diputados, y entonces estaremos trabajando en esa parte. Ya eso es más amplio ahí, porque en la Cámara de Diputados tiene la particularidad de que somos 190. 190. Entonces, por la cantidad de representación que hay allí, no es tan fácil. Y todos los partidos representados, todos los partidos están representados, los partidos más grandes, los más pequeños. Entonces allí hay que generar ciertos consensos y ponernos de acuerdo para lograr tener en esas leyes orgánicas, sobre todo, la cantidad de votos necesarios para poder darle un código penal, en este caso, al país que tanto lo necesita y que por tanto tiempo se ha estado esperando. Tiene 138 años ya el que tenemos. Y 20 en discusiones, ¿no? Y más de 20 en discusiones. Bueno, Elías, a propósito de la ley de régimen electoral o la modificación de la ley de régimen electoral, vimos que algunos sectores han hecho algunas críticas. ¿Cómo ven esto? Y si realmente se logró la ley que se esperaba dentro de las organizaciones partidarias. Esto, Elías, luego de la pausa. Ustedes no se muevan porque continuamos en breve con Elías, quien es diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional
del PRM.